Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el señor Delfín Tenesaca. Él fue presidente de la ECUA Runari. Señor Tenesaca, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría inicialmente empezar con este tema y cuáles son las reflexiones que tienen ustedes a propósito de que el brazo político del movimiento indígena y dentro de la Asamblea Nacional es efectivamente Pachacutic. El jefe de bloque, Salvador Quispe, ha hecho una solicitud a la Fiscalía para que se involucre al presidente de la República en las investigaciones que se llevan a cabo en el denominado caso Encuentro, o también conocido como el Gran Padrino. Señor Tenesaca, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer más bien la invitación y pedir disculpas por el atraso de unos minutos. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas estamos informados de la grave situación que se está atravesando, sobre todo en el tema de la gobernabilidad. Y creo que es urgente que los ecuatorianos informemos, conozcamos, y pienso que la actitud del señor asambleísta nacional es obvio que es el deber de ellos legislar y fiscalizar, y creo que los asambleístas pues deben cumplir con su deber de informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, pero también bajo la normativa exigir que rindan cuenta a las autoridades, y sobre todo cuando hay rumores en el país, hasta que esclarezca, yo creo que existen las autoridades para que se investigue. ¿Usted considera que el presidente de la República debe ser investigado? Le hemos escuchado al ministro de Gobierno en una reciente entrevista con el periodista Anderson Boscan del medio digital La Posta, diciendo y aseverando que en estos informes y en estas revelaciones que ha hecho públicas este medio digital como es La Posta, no se menciona al presidente de la República y más bien marca una distancia con Rubén Cherres y con Hernán Luque especialmente, aunque no se esclareció esta posición del cuñado del presidente Danilo Carrera. Toda persona en el país estamos bajo la custodia de normas de la Constitución de la República, y no pienso que solamente para el de Poncho o quizás para cualquier ciudadano que a veces hay ese tipo de rumores, o cuando hay calumnias, o cuando realmente hay alguna información, pues no debe de dejar quizás en que no podamos informarnos. Yo creo que la investigación pues debe más bien investigar realmente hasta que se esclarezca todo lo que se está diciendo. Y si realmente es inocente, pues todo ecuatoriano, toda la sociedad ecuatoriana, yo creo que si no comprueban todavía sigue siendo inocente. Pero realmente si hay estas situaciones, yo creo que sea autoridad o no sea autoridad, todos tienen que esclarecer las cosas, y quizás si han cometido los errores, pues tienen que ser sancionados. En este caso hay rumores que, bueno, pues La Posta y quizás los periodistas que están investigando, los están informando, pues yo creo que en este sentido, sobre todo tiene que ser oficial, la misma fiscalía, quizás los mismos asambleístas, la comisión de fiscalización y todos aquellos que realmente quieren que transparente, y creo que en el país exigimos que toda autoridad pues tiene que transparentar todo su gestión. Y creo que más el presidente de la República, si hay alguna acusación, pues debe dar un ejemplo para todos los ecuatorianos. Señor Tenesaca, avanzando en otro tema, ¿cuál es la evaluación que han hecho ustedes de lo que fue el proceso electoral el pasado 5 de febrero? Desde diversos sectores y analistas han advertido que el gran triunfador de este proceso electoral fue la Revolución Ciudadana, que recuperó un importante espacio. Se ha destacado el triunfo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de El Guayas,
Guayas, también en la alcaldía de Quito, en la prefectura de Pichincha, pero otro de los ganadores ha sido también el movimiento plurinacional Pachacuti, que ha podido confirmar de alguna manera su presencia en la política ecuatoriana, y sin duda alguna el gran perdedor, el gobierno nacional. Bueno, yo quisiera decir que los ecuatorianos, chimboracenses y todos creo que estamos con una posición de descontento en el país. Y con cada gobierno creemos que va a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y en las urnas los hemos demostrado ese descontento. Inclusive los votos nulos y blancos hay que tomar en cuenta, que ese también es otro ganador. Ahora, Exactamente. decir que el correísmo es el ganador, yo creo que no, sino más bien es una ausencia de liderazgo en el país, una ausencia de liderazgo alternativo que responda las demandas de los ecuatorianos. Y muchas veces nos caímos los ecuatorianos en los discursos, inclusive en transformadores y todos los demás. Pero también no hay que olvidar que en estos últimos tiempos la derecha ecuatoriana está en decadencia y que no han dado respuesta, y en nuestro país lo estamos viviendo en nuestra carne propia, grandes problemas, por ejemplo, la inseguridad. ¿Qué nos garantiza que los ecuatorianos o nuestros jóvenes, nuestros chicos y chicas que están en la calle con los estudios o con el trabajo, o cualquier ciudadano, creo que estamos corriendo el riesgo de nuestras vidas? ¿Por qué? Porque no existe ese liderazgo, no hay esa gobernabilidad, no hay un control, no hay seguridad de vida. De manera que entonces ese descontento creo que ha dado otro vuelco, quizás otra posibilidad, que alguien quizás que propone alguna transformación, pues eso asuma. Por ejemplo, en esto de Guayaquil, yo creo que toda la historia que nos hemos visto social cristiano, más de 30 o 40 años que ha estado al frente, y ahora que pierda ya es una decadencia de la derecha ecuatoriana. Creo que en los últimos tiempos los dos líderes, tanto la Cynthia Viteri como también Nebot, ha manifestado contra los excluidos, contra los campesinos, contra los serranos sobre todo. Por eso manifestaban, por ejemplo, en las movilizaciones, vaya a su páramo. Yo creo que ahí está el racismo, la discriminación y todo. Y los ecuatorianos quizá podríamos entender que estamos ya cambiando nuestra forma de pensar, que en nuestro país ya nadie es mejor que el otro, nadie es que tiene que ser el dueño del país, dueño del cantón, dueño de la provincia, sino de los ecuatorianos. De manera que entonces la participación también de Pachacuti, bueno, pues ahí entendemos que hay una propuesta desde los excluidos, desde el campesino, desde el cholo, desde el blanco, desde el mestizo, desde el indígena, el hecho de que también en las ciudades ecuatorianas hay uno que otro que están asumiendo los alcaldes de Pachacuti, con una propuesta de Pachacuti. Pero también al mismo tiempo, sí, no hay que olvidar también esto de la consulta popular. Nos habíamos manifestado en cada una de las provincias que este gobierno nos está tomando pelo. Por supuesto, las preguntas están camufladas y por otro lado, por el fondo, por detrás de eso, hay otros intereses, solamente intereses de los capitales, de los grandes capitales y todo. Entonces, ahora ha triunfado esa verdad en que hemos dicho que no nos mienta, no nos engaña, y que no ha demostrado este gobierno lo que había comprometido en su campaña, ni tampoco todo casi un año del diálogo con los indígenas en nuestro país. Yo creo que esa es la expresión de los ciudadanos y ciudadanas en las urnas. Ahora, señor Tenesaca, cerrado el proceso electoral del 5 de febrero, no hay duda que hay un nuevo mapa político en el país que abre el camino ya a la carrera para las elecciones del año 2025. ¿Consideran ustedes que, además, viendo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, vimos el triunfo de Lula en Brasil, Boric en Chile y la
la situación misma de este retorno a la izquierda podría replicarse en nuestro país? ¿Cuáles serían las posibilidades de que un gobierno de izquierda vuelva al poder en Ecuador? Pachacuti se podría constituir en una tercera vía luego de la última experiencia con la participación de Yacu Pérez Guartambel. Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar la situación que está atravesando América Latina, el hecho de lo que está ocurriendo en Perú. Ha triunfado uno de la izquierda, el Pedro Castillo, que posiblemente era la esperanza de los campesinos, pero lamentablemente la derecha peruana ha manifestado su prepotencia, su ego, y así están acabando con muchas vidas de los peruanos, solidarizando con nuestro vecino país, pero también el triunfo de Lula y despuesito de unos días después que había asumido la responsabilidad también fue quizás incendiada, me parece, la oficina, o quizás no sé si saquearon alguna cosa de esas, como que un resentimiento de la derecha que no quiere ver la presencia de la izquierda. Una izquierda quizás podríamos decir con una alternativa, con una alta participación de los ciudadanos y ciudadanas, y por eso están los votos. El triunfo mismo en Colombia, que también está el Petro, que también está asumiendo la responsabilidad con mucha seriedad, inclusive afrontando la situación de tanta violencia que se ha vivido en el país, pero también dando la esperanza a los campesinos, a los indígenas, quizás en los barrios urbanos. Yo creo que en ese sentido hay proyecciones importantes, pero lamentablemente hay una violencia tenaz en que no quieren ceder la derecha latinoamericana con aporte o con apoyo de Estados Unidos. Y creo que en ese sentido no estamos nosotros en cada uno de los países viviendo nuestra autonomía, no estamos defendiendo nuestra soberanía, más como que dependemos la economía global, la economía mundial, como que Estados Unidos es el que toma decisiones sobre otros países, y un celo político que se convierte en guerra con Rusia, inclusive Rusia y con Ucrania, pero en realidad no es la Ucrania que se está enfrentando, más bien es Estados Unidos, todo lo que es el sistema económico capitalista neoliberal, que no ha permitido el desarrollo de los pobres, de los millones y millones de los excluidos que hemos sufrido tanta consecuencia. Yo creo que en ese sentido nuestro país tiene claro, por lo menos nosotros hemos estado desde nuestras organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, hemos estado más bien dialogando con todos los sectores sociales para decirles cuál es la alternativa frente a esta dura situación de la crisis política que atraviesa nuestro país y también países latinoamericanos. Y creo que es la esperanza, lo que dicen, ¿no es cierto? El pueblo salva al pueblo. El pueblo debe generar o debe crear un nuevo líder político o lideresa política que realmente asuma con mucha responsabilidad para que transforme esta situación dura que estamos viviendo, tanta migración, tanta violencia, tanto machismo y tanto racismo, que ha generado mucho más pobreza, inclusive no nos permite a que desarrollemos como pueblos, como seres humanos. Yo creo que en ese sentido necesita una nueva proyección política y nuevos líderes, no los mismos que ya se destruyeron en nuestro país, por ejemplo, aquí cuando dicen que vuelve Correa, creo que eso es otra expresión, quizás una cantaleta en donde los correístas creo que están manifestando eso. Yo no creo en eso, sino más bien a desarrollar un nuevo proyecto político con nuevos líderes que asuman con mucha responsabilidad, responsabilizando todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. ¿Qué posibilidades hay, señor Tenesaca, de que con miras al año 2025 el movimiento indígena pueda aliarse de alguna manera con el sector del correísmo? ¿Es esto posible? Hemos visto ya algunas participaciones conjuntas al interior de la Asamblea Nacional, sobre todo con el grupo de rebeldes de Pachacutic. Si bien Pachacutic no es el movimiento indígena de manera integral, es como decíamos, un brazo político de esta organización social. Sin embargo, ¿cuáles son estas posibilidades? ¿Hay alguna posibilidad de que esto ocurra?
Bueno, yo creo que hay una posición bastante firme en donde nos hemos hecho análisis profundos. Algunas personas que creen que en la alianza entre el correísmo y el movimiento indígena o el movimiento Pachacuti, que no es solo de los indígenas, Ujú. yo creo que no han sufrido en la situación dura que vivimos. Yo fui presidente de la Ecuarunari, quien fui perseguido, demandado, enjuiciado, acusado de terrorista, pero también soy testigo del rompimiento de todas las organizaciones sociales. Trabajadores de correísmo, trabajadores del pueblo, profesores, amas de casa, organizaciones indígenas, todos nos rompemos, nos dividimos y eso no hemos superado aún todavía. Precisamente eso es lo que están quizás manifestando en redes sociales, en donde vivían beneficiando del correísmo, ellos dicen que vamos a aliarlas. Pero por otro lado, yo pienso que en el país no solamente nosotros estamos haciendo una demanda de una infraestructura, queremos carretera, queremos a lo mejor hospitales, queremos no solamente eso, lo que queremos es la construcción de los seres humanos, construcción de jóvenes, construcción de nuevos pensamientos, la libertad de expresión, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que en ese sentido no podemos nosotros olvidarlos. El volvernos a unir posiblemente va a ser muy difícil que comprendamos esa dura realidad que hemos vivido. Pero también por otro lado, la izquierda camuflada con el correísmo, pues también ha convertido en quizás en todo lo que estamos viviendo ahora con la inseguridad. ¿Quiénes son los grupos armados? ¿Quiénes son los que están quizás desarrollando este tipo de desarmar las quizás unidades organizativas, inclusive atacar, perseguir a los dirigentes? ¿De dónde viene esto de la persecución a los líderes? A todo el mundo considerarle de terrorista, de sabotaje, de todos los demás. ¿De dónde ha venido esto de no consultar, inclusive llegar a nuestras comunidades, a querer invadir nuestros territorios para sacar cualquier recurso que exista? Yo creo que viene desde el gobierno del correísmo, sus 8 años de vida y más quizás con todo lo que han manejado después, yo creo que ahí no hemos tampoco tenido un mejor resultado para poder vivir. Algunos sí, los que apegaron a eso, los que no defendieron la posición del movimiento indígena o movimiento campesino de los trabajadores, sí, pero los que realmente hemos sido convencidos de que nuestra causa, de que nuestra alternativa, de que nuestra propuesta era de constituir el Estado plurinacional, quizás hemos sido acusados. Desde ese pensamiento yo no veo todavía de entender por qué la alianza, sino más bien yo diría las alianzas puede ser pueblo con el pueblo, organizaciones con las organizaciones, los excluidos, hombres y mujeres, campo en la ciudad. Yo creo que esa es la unidad o la mejor manera en donde podemos aliar, no los grandes políticos ni grandes líderes entre negociaciones de medianoche, no, jamás, o sea, la negociación tiene que ser inclusive de entre nosotros para transformar de la pobreza, de la miseria, quizás del hambre, de la destrucción ecológica y todo eso, más bien tenemos que plantear alternativas para salvar aquello. Ahora, señor Tenesaca, la CONAIE ha convocado para el día 18 una asamblea para tomar resoluciones frente a lo que han calificado el incumplimiento del gobierno nacional de los acuerdos que permitieron levantar el paro del año pasado, del año 2019, se me escapa, de junio del 2019. Sin embargo, queríamos saber si ustedes como Ecuarunari van a participar de esta convocatoria de el presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y hacia dónde apunta. ¿Creen ustedes que el país en este preciso momento estaría en condiciones de soportar una nueva paralización? ¿Aló? Sí, no sé si usted me pudo escuchar la última pregunta.
Sí, la última parte no se escuchó. Sí, le decía si como Ecua Runari van a participar de esta convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas para el día 18 y hacia dónde apunta las posibles resoluciones que vayan a surgir de esta asamblea y si es que éstas irían, como ya se ha advertido desde algunos sectores, de tomar nuevas medidas de hecho. ¿Cree usted que el país está en condiciones de enfrentar una nueva paralización? Bueno, yo creo que es importante que las organizaciones cada vez van renovando la directiva. Yo soy ex dirigente del Ecuarunari, ex Uh -huh. presidente del Ecuarunari. Por supuesto, desde nuestras bases, desde nuestras comunidades, desde nuestras federaciones, hemos estado más bien dando algunas orientaciones, aportes, quizás en esta situación complicada que estamos viviendo, y los dirigentes que ahora están en vigente quizás estarán participando en esta convocatoria. Yo me imagino que quizás todas las regionales estarán más bien presentes, pero también si es que hay una convocatoria también al brazo político como Pachacuti, como también yo también soy miembro del Pachacuti, posiblemente participemos. Y pero sobre todo nosotros desde las bases estamos dando nuestros criterios, nuestras observaciones y todos los demás. Yo creo que es importantísimo primero evaluarnos cuánto hemos avanzado, qué ha pasado con los diálogos, pero también qué ha pasado con las movilizaciones. Los grandes poderes han manifestado para decir que han perdido millonarias de platas o quizás también han generado a decirles que los indígenas trasladamos para las ciudades para destruir y todos los demás. Son expresiones de los grandes poderes económicos que no quieren reconocer nuestra lucha y todos los demás. Pero también no hay que olvidarles, y yo sí quiero decir con todo lo que ha pasado que en las dos movilizaciones del octubre del 2019 y junio del 2022, los pobres también hemos perdido mucho, mucho. Los productores también hemos perdido mucho. No hemos podido vender nuestros productos. Los pobres campesinos y agricultores a diario quizás quieren sacar su producto para tratar de pagar sus deudas, etcétera. Mucha gente también vendían en las calles para llevar quizás comida a su mesa y todo. Fue complicado, fue duro y nadie también quisiera de nuestros compañeros pierda más la vida. Yo creo que aquí sí hay un responsable que es el gobierno nacional al no comprometer nada en los diálogos que quizás se planteó casi con el testigo, quizás con los observadores internacionales, inclusive, qué pena de lo que no haya cumplido. Yo creo que en ese sentido el gobierno nacional, dejando cualquier cosa, pues más bien debe atender no solamente a nuestro sector, al sector indígena. Nosotros no vemos solamente nuestra situación de los indígenas. Hemos estado peleando años quizás por la reivindicación, pero hoy nosotros vemos una conducción del país, un objetivo del país, una propuesta del país, un proyecto de todos. O sea, en ese sentido yo creo que nadie estamos quizás con un afán de movilizarlos y que estemos en las calles, pero lamentablemente cuando no hay quizás respuesta, lo que nos obliga, por obligación tenemos que salirnos a la calle o tenemos que protestar o tenemos que trasladar a las normas internacionales, a los medios de comunicación, pues tenemos que exigir, porque nosotros apostamos a un Estado que dé garantía de vida de los ecuatorianos, respete la vida de los ecuatorianos, queremos desarrollarnos, hay riqueza, hay posibilidades, tenemos ese alto espíritu de consolidar quizá los movimientos sociales de organizaciones, movimientos políticos, hombres y mujeres, estamos dispuestos, pero por favor los gobernantes aporten con idea, no dediquen solamente a su, quizás a su grupo, a los grupos de poderes. Yo creo que en ese sentido sí nos toca movilizarlos, pero para eso tenemos que analizar, profundizar profundamente qué es lo que podemos ganar, qué es lo que podemos perder, qué es lo que va a ocurrir en las próximas quizás movilizaciones o quizás en las próximas decisiones, qué es lo que puede ocurrir.
Bien, señor Tenesaca, queremos agradecerle por haber compartido este diálogo esta noche con nosotros. Las protestas fueron en octubre del 2019 y en junio de 2022 se me cruzaron un poquito ahí las fechas. Muchísimas gracias, señor Tenesaca. Quiero agradecer más bien este medio de comunicación. Yo creo que es un deber de todos los ecuatorianos, de los medios de comunicación, tener informado a los ecuatorianos y seguirnos informando. Muchísimas gracias, agradezco por la entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches, son las 19 horas con 54 minutos.